Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de Santa Comunión en este día domingo 15 de noviembre de 2020 del año de gracia del Señor. Y lo vamos a iniciar con una oración ofreciendo el culto a nuestro Dios. Vamos a orar. Soberano Padre eterno que moras en el cielo en todo lugar, te damos gracias, Padre Santo, en esta hora de la tarde, por la bendición, Señor, de poder estar juntos y en armonía, como dice tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, tu presencia en esta tarde, Señor, y queremos ofrecerte este culto, Señor, que sea recibido, Señor, con un olor grato delante de ti, Padre Santo, y que tú, Señor, tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, en el orden de este culto. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor con el himno número 1. Solo a Dios la gloria. Continuamos nuestro orden de culto, hermanos, con la lectura bíblica que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 11, del 17 al 34. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a seguir la lectura. 1 Corintios, capítulo 11, del 17 al 34. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo.
porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Palabra de nuestro Dios. Vamos ahora a entonar el himno número 459, Oh Pan del Cielo. Oh pan del cielo, dulce bien, más excelente que el maná. Si el alma busca tu sostén, eternamente vivirá. Si el alma busca tu sostén, eternamente vivirá. Oh nuevo pacto del Señor, en santa copa de salud, reconciliado el pecador, se acerca a Dios por tu virtud. Reconciliado el pecador, se acerca a Dios por tu virtud. Hambrienta el alma, vengo a ti, mi buen Jesús, con viva fe. Tu mesa es franca para mí, y en humildad me acercaré. Tu mesa es franca para mí, y en humildad me acercaré. Sé tú mi pan espiritual,
de tu amor, y en vida y júbilo inmortal diré las glorias de tu amor. Continuamos, amados hermanos, con la lectura que se encuentra en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 1 al 18. Juan, capítulo 15, del 1 al 18. Juan, capítulo 15, del 1 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que améis unos a otros. Palabra de nuestro Dios. Y ahora, hermano, vamos a preparar nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, titulado Amigos de Dios, a cargo de nuestro hermano Pastor Ignacio Hernández Obando. Damos gracias al Señor, hermanos, porque a pesar de la situación difícil por la cual estamos pasando, Dios tiene siempre palabras para nuestra vida y para alentar precisamente a nuestro corazón. Les invito a que oremos. Soberano y eterno Dios, te damos las gracias, Padre, porque en tu amor infinito y misericordia nos permites en esta tarde abrir tu bendita palabra y de esta manera, Señor eterno, sacar ese mensaje que tú tienes para nuestra vida, mi Señor. Rogamos, Padre mío, que tú hables a nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu y que esta tu palabra pueda ser encarnada en nuestra vida y sobre todo nos mueva a llevarla a la práctica.
Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Proverbios nos habla precisamente acerca de la amistad. Y dice un pasaje muy conocido: un amigo es más que un hermano en tiempo de angustia. Sin lugar a duda, esto es cierto. Qué importante es para la vida del ser humano el tener una amistad, un amigo, en el cual en momentos difíciles pueda refugiarse. Si bien hay cosas que nosotros solemos compartir con nuestros seres amados, pero hay otros aspectos de nuestra vida que quedan en nosotros y que muchas veces podemos referirla a nuestras amistades. Y pienso que la amistad es un don maravilloso que Dios ha regalado al ser humano. Porque como dice el proverbista, es más que un hermano en tiempos difíciles. En la palabra de Dios encontramos una historia, varias historias por supuesto, pero una en especial, la más conocida de todos, es la amistad que hubo entre David y Jonatán. Dice la palabra de Dios, allá en el libro de Samuel, en el capítulo 18, que cuando David y Jonatán se vieron, se conocieron, su corazón quedó prendado. Es decir, nació en ellos un sentimiento de amistad real, verdadera, como si fueran hermanos. Y con el correr de los días, de los años, esta amistad se fue reafirmando. Tan así que el mismo Jonatán defendía siempre a David de su padre, ya que el rey Saúl trataba de quitarle la vida o hablaba mal de David en ese entonces. Por otro lado, David también amaba en gran manera a Jonatán y trataba en todo lo que estaba a su alcance de demostrarle ese amor. De ahí que encontramos la manifestación de esta amistad, de este amor entre estos dos personajes, cuando Jonatán muere en la guerra y David llora amargamente por la pérdida de su amigo. Años más tarde, dice la palabra, cuando David sucedió al trono, lo primero que hizo fue preguntar si alguien conocía algún pariente de Jonatán para hacerle bien, decía David. Le dijeron que sí, que existía un hijo de Jonatán llamado Mefiboset, y él ordenó que lo buscaran en donde estaba y lo trajeran hasta él. Y lo que hizo con este hijo de Jonatán, David, fue prácticamente brindarle su hogar, su casa. Dice la palabra que lo sentaba en su propia mesa, en la mesa real, para que comiera junto con él. Dicho de otra manera, lo adoptó prácticamente y lo hizo solo en memoria por ese amor, por esa amistad tan grande que había tenido con su padre Jonatán. Y esta historia, mis amados hermanos, nos habla y establece en todo momento que la amistad es sumamente importante para la vida del ser humano. Pero sobre todo cuando pensamos en la amistad para con Dios, es aún mucho más importante. Tenemos historia, en el caso de Adán y Eva, que dice la palabra que ellos, en otras palabras, tenían una amistad tierna, sincera, cercana con nuestro Dios, al grado que dice que
el Señor bajaba al fresco de la tarde y platicaba con Adán. Qué hermosa amistad y qué hermosa experiencia tenían estos personajes. Allí no había rituales, ni religión, ni ceremonia alguna. Simple y sencillamente era una amistad que se manifestaba, o una relación que se manifestaba de manera sencilla y cariñosa. Dios, hermanos, nos creó para vivir en unidad, en amistad. Desafortunadamente hoy en día, por causa del pecado, esa amistad que Dios, ese don que Dios puso en el corazón del ser humano de una verdadera amistad sincera y leal, se ha ido perdiendo con el paso de los años, no solo por causa del pecado mismo, sino porque nosotros nos hemos centrado en nosotros mismos y no pensamos en las necesidades de otras personas. De ahí que encontramos que nuestro Señor Jesucristo, en su bendita palabra allá en el Evangelio según San Juan, del que le dimos lectura, en el capítulo 15 retoma precisamente este aspecto importante para nosotros, que es la amistad con Él. Y dice el verso 15: yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Ya no llamaré siervos, sino amigos. Ese es el concepto, es el deseo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que siempre seamos amigos con Él. Pero algo que debemos de entender, hermanos, es el hecho mismo, que para Dios, para Cristo, su amistad para con nosotros es de suma importancia. Pero para poder gozar de esta amistad del Señor, tenemos que llenar algunos requisitos, algunos aspectos importantes que manifiesten en todo momento que realmente deseamos o somos amigos de Jesucristo. En primer lugar, es a través de la conversación. ¿Para qué bajaba nuestro Señor Jesucristo al fresco de la tarde y platicaba con Adán y Eva? No solo para darles instrucciones, sino para aconsejarles, para hablar de sus proyectos, ¿por qué no decirlo? Porque había una amistad estrecha entre ellos. Entablaban una conversación el uno con el otro. Y en ese sentido, mis amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, en todo momento debemos estar listos a conversar con nuestro Señor. Entablar, en otras palabras, plática con Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dice la palabra de nuestro Dios, allá en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Esto indica entonces, mis amados hermanos, que en todo momento la plática que podamos entablar con nuestro Dios es a través de la oración. Sabemos que la oración es de suma importancia, no solo para el crecimiento de nuestra fe, sino para afirmarla y sobre todo mantener esa estrecha relación con nuestro Dios, que es lo que Él quiere. Pero la palabra no dice orad de vez en cuando, como solemos hacerlo nosotros, sino que en todo momento debemos de estar orando a nuestro Dios. La palabra sin cesar quiere decir es una acción continua, que no debe de haber descanso alguno, que no debemos dejar tiempo alguno sin platicar con nuestro Dios a través de la oración. Porque es precisamente a través de la oración que nosotros derramamos nuestro espíritu al Señor y Él nos escucha y responde posteriormente
a nuestras súplicas. La oración se ha dicho comúnmente que es fuente de poder, y esto es cierto. Si nosotros oramos, dice el mismo Señor Jesucristo, que si nosotros pedimos, oramos y decimos que ese monte se quite de ese lugar y se vaya en medio del mar, esto se hará. Pero sobre todo teniendo la fe necesaria y no dejando de orar, de platicar con Dios. Es el hermoso medio que Dios nos ha legado para que nosotros estemos platicando constantemente con Él. Pero tristemente hoy en día, mis amados hermanos, por tantas cosas que absorben nuestra vida y que nosotros no o hacemos caso omiso a ello, lo que hacemos es olvidarnos de la importancia de la oración para nuestra vida. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es respecto a la meditación de la palabra de nuestro Dios. ¿Tenemos nuestro devocional personal? Sí. Pero a veces lo hacemos a la carrera. Simple y sencillamente a veces no nos da tiempo, según nosotros, de leer la palabra de nuestro Dios. Y algo importante que debemos de entender es el hecho mismo que la palabra y la oración son dos dones que Dios nos ha legado para que nuestra vida sea fortalecida en todo momento. Vivimos tiempos difíciles, sobre todo ahora, con la pandemia. La economía se está viniendo abajo. Hay mucho desempleo. Pero nosotros como cristianos, aún a pesar de todo esto, confiamos siempre en el poder y en la gracia de Dios. La palabra del Señor nos habla ya en Primera de Samuel, en el capítulo 3 en adelante, que Samuel siempre buscaba escuchar la voz de Dios. Nosotros escuchamos la voz de Dios a través de su bendita palabra. Ya no tenemos la palabra de Dios o el hablar de Dios audible, pero a través de su bendita palabra sí lo podemos ver. Él nos está hablando y nos está indicando, nos está aconsejando como lo hiciera precisamente con Adán y Eva. No lo está haciendo con nosotros hoy en día. De ahí la grande importancia de que nosotros debemos de meditar, de reflexionar, de escudriñar la palabra del Señor en todo momento. Sí hay cosas que nos absorben nuestro tiempo, pero debemos siempre separar un tiempo prudencial para estar en comunión con Dios, no solo a través de la oración, sino a través de su bendita palabra. El otro aspecto, mis amados hermanos, que manifiesta que realmente queremos esa amistad con Dios, es a través de la obediencia que le debemos a Él. Dice claramente el verso 14 de este hermoso pasaje de San Juan 15: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto es importante. No solo debemos de orar, no solamente debemos de leer la bendita palabra de Dios, escudriñarla, meditar, reflexionar en ella, sino que en todo momento debemos de ponerla en práctica. El poner en práctica la palabra de Dios no solamente fortalece nuestra fe, llena nuestro espíritu y nos ayuda precisamente en tiempos difíciles. Qué importante es entonces, mis amados hermanos, recibir las instrucciones de Dios y estar dispuestos en todo momento a obedecerle. Sabemos que este tiempo es tiempo de rebeldía. Hay mucha rebeldía aún en contra misma de la palabra de Dios. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, el que dice ser amigo de Dios, debe estar dispuesto a obedecerle al Señor, cualesquiera que sea esta la voluntad
de nuestro Dios. A veces no lo entendemos, pero Dios está dispuesto a guiarnos, a enseñarnos, aún a través de nuestra obediencia. Pensemos, por ejemplo, con Abraham o en Abraham. ¿Qué sucedió con este personaje? Él no entendía cuál era la voluntad de Dios para su vida, pero Dios le ordenó que se saliera de su tierra y su parentela y se fuera hacia un lugar que Él le iba a mostrar. Y dice la palabra que Abraham, que estaba cómodo ahí donde se encontraba, levantó todo y empezó a caminar. Eso habla de la obediencia a Dios. Más tarde esta obediencia y su fe fue probada por el Señor, cuando le dice que debe de sacrificar a su hijo Isaac, a su único hijo, dice. Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Eso habla de obediencia. Cuando Isaac le pregunta a Abraham que dónde estaba el animal para el sacrificio, lo que contestó Abraham fue: Dios proveerá, hijo mío. Eso habla no solo de fe, de confianza en Dios, sino de saber que está obedeciendo la voluntad de Dios, aunque él no entendía qué era lo que quería el Señor a través de este acto. Sin embargo, estuvo dispuesto a obedecerle. Entonces nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, debemos de estar obedientes, dispuestos a obedecer la voluntad del Señor, sobre todo en estos tiempos difíciles. Tal vez nos preguntamos por qué todo esto. Se habla que la pandemia ha crecido nuevamente, ha tomado nuevas fuerzas, y mis amados hermanos, esto nos habla que no hemos salido de este problema, ni vamos a salir en mucho tiempo. Sin embargo, nosotros debemos estar sujetos a la voluntad de Dios, no olvidando que Dios es nuestro soberano y que nosotros debemos estar dispuestos a obedecerle en esa soberanía. Por último, mis amados hermanos, debemos de manifestar nuestra amistad, nuestro amor para con el Señor, con un deseo, teniendo un deseo ferviente en todo momento de su amistad. ¿Qué quiero decir con esto? Simple y sencillamente sentir esa necesidad en nuestro corazón de buscar a Dios. El salmista, allá en el Salmo 42 y el 43, que originalmente eran uno pero se dividieron, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Y agrega: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esto habla entonces, mis amados hermanos, de la grande necesidad que sentía David por la búsqueda divina en su vida, por buscar la voluntad de Dios para su vida. No nada más él tenía un deseo pasajero, sino era un deseo constante de buscar a Dios. Y nosotros debemos en todo momento actuar de la misma manera. Que cada día que pase en nuestra vida la debemos no solo de vivir para el Señor, sino de estar en contacto, en relación con Dios, de manera fervientes, entregados totalmente al Señor. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer tantas cosas, pero eso no quita en ningún momento que yo pueda sentir en mi corazón ese deseo de buscar a Dios. Hace algún tiempo le compartía a un matrimonio que tenía algunos conflictos y les preguntaba qué fue lo que les llevó a esta situación y de pensar en un momento en el divorcio mismo. Les hablé acerca de las llamadas zorras pequeñas que aparentemente están allí
pero que dice el escritor sagrado destruyen el viñedo. Y empezaron a escarbar ellos mismos y encontraron que la causa era que realmente ellos no estaban obedeciendo al Señor. No estaban haciendo caso omiso a la voluntad de Dios. Que en ellos ya no había ese deseo ferviente de buscar a Dios, sino de vez en cuando, del domingo en la mañana y durante el resto de la semana, nada tenían que ver con Dios. Estaban envueltos en sus trabajos, en sus propias necesidades. Pero el escritor sagrado nos invita que así como él sentía ese deseo ferviente de la búsqueda de Dios, también nosotros la debemos de sentir. Son aspectos, mis amados hermanos, que nos hablan precisamente de que deseamos ser amigos reales de nuestro Dios. Dios ha demostrado de mil maneras que Él quiere ser nuestro amigo, que Él es nuestro amigo, que Él es un amigo fiel, leal en todo momento para con nosotros, y que nosotros de la misma manera debemos de ser. Si queremos realmente crecer espiritualmente, si queremos ser bendecidos por Dios, hermano, yo le invito a que sea realmente amigo de Dios, pero no un amigo de ocasión como los hay hoy en día, sino un amigo constante, un amigo que en todo momento busque al Señor y trate de mantener esa relación, esa amistad con el Señor. Dios quiere amigos, pero amigos fervientes en espíritu. Dios quiere amigos dispuestos a obedecerles. Dios quiere amigos dispuestos a escuchar su bendita palabra. Dios quiere hacer amigo de nosotros y no dejarnos olvidar por las necesidades a nuestro alrededor, sino buscar de Dios. No hay mejor amigo que nuestro Dios. Si usted se siente solo, triste, angustiado, preocupado por todo lo que estamos viviendo, hermano, amigo, yo le invito a que busque a Dios como un amigo y se entregue a Él. Le entregue su corazón y su confianza al Señor. Esto es palabra de Dios. Damos gracias a Dios por el mensaje de esta tarde. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano pastor. Que Dios lo siga bendiciendo. Vamos ahora a tener el acto especial de Santa Comunión. Vamos a celebrar la Eucaristía. Damos gracias al Señor, mis amados hermanos, porque una vez más nos permite celebrar la Santa Comunión. Recordemos que el propósito es que el Señor quiere fortalecer nuestra vida, nuestro espíritu, sobre todo en este tiempo tan difícil por los cuales estamos pasando. Les invito entonces a que con toda reverencia participemos de la Santa Comunión. Vamos ahora a tener una lectura bíblica allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Y mi hermano anciano de iglesia, Tomás Rosado Palacios, va a darle lectura a este pasaje bíblico. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en el capítulo 53 de Isaías, profeta Isaías. Dice así la palabra de nuestro Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Palabra de Dios. Amén. Yo creo, mis amados hermanos, que la palabra de Dios es clara, sobre todo en este hermoso pasaje que nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros, de ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros al enviar a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Y a través de nuestra participación en la comunión, estamos no solo celebrando, sino agradeciendo y recordando ese sacrificio de amor de Dios para con nosotros. Les invito a que inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, te damos las gracias, Padre, porque en todo momento, mi Dios, tú muestras tu amor para con nosotros. Porque a pesar de ser indignos, Señor, a pesar, Señor eterno, de no merecer de tu amor, tú enviaste a tu Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que somos pecadores. Reconozco, Señor, que tu pueblo y yo, Señor, hemos pecado delante de ti. No solamente de pensamiento, de palabras, sino también de obras, Señor. Y te rogamos, Padre mío, que tú nos ayudes a vivir una vida de consagración a ti, Padre. Por eso te imploramos que perdones nuestros pecados. Y como lo dijera tu mismo siervo Isaías, nos limpies, nos hagas más blanco que la nieve, Señor, porque en ti hay poder para hacerlo. Perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida de consagración a ti. De la misma manera, Señor, te damos las gracias por este pan y este vino, que simbolizan, Señor eterno, tu sacrificio de amor por nosotros, llevado a cabo allá en la cruz del Calvario. Te ruego, pues, Señor,
que tú apartes del uso común este pan y este vino y lo consagres solamente a tu servicio, Padre. Y nos permitas, mi Dios eterno, que así como estamos proclamando tu palabra bendita a través de este acto, lo hagamos allá afuera con las personas que no te conocen, Señor. Permite pues que nuestra participación sea para bendición y no para maldición, Padre mío. Para bendición personal de nuestra familia y también de todo tu pueblo, Señor. Te lo ruego, te lo suplico en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y yo, ministrando en su nombre, se los doy a ustedes. Ruego a mis hermanos, pasen a tomar su pan y su copita de vino. El pan que en acción de gracias partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. La copa que en acción de gracias bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Tomad todos de Él, recordad y creed que la sangre de Cristo fue derramada para remisión de nuestros pecados. Comamos y bebamos. Invito a mi hermano anciano de iglesia, Tomás Rosado Palacio, aquí en una oración de acción de gracias por estos momentos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora, por la bendición, Señor, de poder compartir, Señor, este banquete espiritual, Señor. Gracias por habernos invitado, Señor. Sí, Padre. No somos dignos, Señor, pero ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, Amén, nos hace, Señor, justos delante de ti, Padre Santo. Y es por eso, Señor, que estamos gozosos, Señor, por esa salvación tan grande, Señor, que tú nos das, Señor. Aunque no la merecemos, Padre, tú eres fiel y nosotros no somos fieles, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a que podamos, Señor, siempre estar presentes, Señor, en este acto, Señor, en que tú nos invitas, Señor, a este banquete espiritual. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amados del Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y